Comentamos al principio sin Marta porque está en una actividad y no pudo acompañarnos físicamente, pero siempre ella está con nosotros. A inicio del 2025 te hicimos una nota como candidata de la lista de Fuerza Patria y nos contaste tu historia de militancia y de vida como trans. Hoy te convocamos para que nos cuentes cómo nace la Marcha del Orgullo, dónde y cuándo comienza a realizarse en Argentina, por qué es una fiesta del orgullo. Este sábado tenemos la obligación de salir toda la sociedad a las calles, como el Primero F, las diversidades no binarias junto a sindicatos, jubiladas, jubilados, docentes, etcétera, porque las personas LGTBI no binarias son personas, ciudadanos que se desarrollan en todos sus ámbitos laborales y sociales y hoy ven sus derechos marginados. Así que invitamos a todo el espacio, porque entendemos que está abierto a toda la ciudadanía, a participar de este evento y te damos la bienvenida, Fidel Azarian, al programa una vez más. Te agradecemos muchísimo que estés acá. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ariel, Pablo, un gusto estar acá y sobre todo un gusto estar acá en esta oportunidad en el contexto de lo que es la Marcha del Orgullo, que para nosotros, para la comunidad LGBT y también para nosotros como espacio político, para Fuerza Patria, para el Movimiento Nacional y Popular, es un momento de lucha muy importante porque nos permite pararnos desde la alegría, desde el orgullo, recuperando justamente todo lo que hemos construido, que no es ya solamente una construcción que nos pertenece a la comunidad LGBT, sino que es una construcción de la sociedad argentina, ¿no? La posibilidad de tener matrimonio igualitario, identidad de género, cupo laboral travesti trans, estar trabajando hoy, como lo está haciendo nuestra diputada nacional Gaby Esteves, en la ley antidiscriminatoria, en actualizar la ley antidiscriminatoria argentina para poder incorporar justamente, ¿no?, todos los avances en materia de igualdad sexogenérica. Bueno, tenemos en Córdoba también demandas muy puntuales como ley integral trans, reconocimiento del trabajo sexual, de derechos laborales para el trabajo sexual. Bueno, tenemos todavía un sinnúmero de luchas y de demandas que necesitamos que tengan reconocimiento jurídico, que necesitamos reconocimiento de derechos, pero podemos abordar esas demandas también desde, bueno, la satisfacción, el orgullo que nos da también todo lo que hemos conquistado. Y bueno, es innegable que el kirchnerismo, los gobiernos de Néstor y de Cristina fueron un antes y un después en la historia de estas luchas. Vos recién me preguntabas un poco, querías volver a los orígenes, Ariel, y bueno, es cierto que estas luchas tienen una larga historia en la Argentina. Incluso podríamos hacer puentes con el activismo homosexual de los 70, el Frente de Liberación Homosexual, Néstor Perlonger. Ahí hay como muchos mitos fundacionales, bueno, sobre todo pensando más en clave local, ¿no?, en clave nacional, porque también todos los activismos, todos los movimientos sociales no tienen ecos internacionales, entonces algunos, viste, un poco más transnacionales vuelven, por ejemplo, a las revueltas de Stonewall Inn en Nueva York, que a mí mucho no me gusta porque no desconozco lo que significó en términos globales, digamos, ¿no?, como nacimiento de un activismo, de una forma contestataria de hacer política en las calles, incluso de visibilizar identidades sexogenéricas que eran menospreciadas, discriminadas, pero creo que en Argentina tenemos nuestras propias historias y nuestros propios orígenes, que incluso, como te digo, se sitúan ya en los 70, en ese contexto convulsionado, donde el Frente de Liberación Homosexual, por ejemplo, decía no habrá revolución social sin revolución sexual. Después, por supuesto, que la dictadura... Me parece importante contar esto porque, bueno, hoy estamos viviendo un momento político en el cual el proyecto de la dictadura vuelve a hegemonizar, digamos, ¿no?, muchas construcciones de sentido en la política democrática, lamentablemente, ¿no? Y tenemos un presidente, una vicepresidenta que de alguna manera actualizan, digamos, ¿no?, ese proyecto político y económico de la dictadura. Entonces, me parece que poder inscribir ahí, digamos, ¿no?, los orígenes de esta lucha y rastrear, digamos, esos primeros grupos, como el Frente de Liberación Homosexual, que venían de experiencias de marginación en la propia militancia sindical, barrial, en lo que después, bueno, por supuesto, también fueron las organizaciones revolucionarias de los 70,
y lo que buscaban era, bueno, visibilizar también justamente estas identidades que siempre estuvimos en la historia. Solamente que, bueno, como estaba diciendo al comienzo, encontraron como condiciones para poder emerger y legitimarse, bueno, bastante más recientemente en la historia, que fue con los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero no podemos desconocer que después con la democracia también hubo un activismo homosexual, como fue la Comunidad Homosexual Argentina, así como nombraba a Perlonger como referente del Frente de Liberación Homosexual, lo toca nombrar a Carlos Jauregui en los 80. Por supuesto, con otro ideario, ¿no? Que es el ideario de la democracia, el ideario de los derechos humanos, otro blanco del ataque del gobierno de Milei, que también fue muy importante para este activismo, ¿no? El léxico de los derechos humanos, toda la cadena de solidaridades con el activismo de derechos humanos, porque pensemos que el activismo homosexual de los 70, de los 80, que fue un poco el que preparó el terreno para que después pueda emerger un activismo trans, travesti trans, y podamos nombrar los colectivos travesti trans nuestra singularidad, pero bueno, reconocemos como antecedente estas luchas homosexuales que justamente identificaban como enemigo a la represión, a la discriminación, digamos, ¿no? Y el movimiento de derechos humanos argentino nos dio mucho lenguaje, muchos vínculos para poder identificar ese antagonismo con el aparato represivo, que al principio, bueno, estábamos en democracia, pero había sido heredado de la dictadura. Bueno, en los 90 les decía, con las primeras marchas del orgullo en Buenos Aires, porque también ahora les estoy contando una historia que todavía está muy pensándose en las primeras agrupaciones que surgen en Buenos Aires, ¿no? Las primeras agrupaciones travesti trans surgen a principios de los 90 con las primeras marchas del orgullo en Buenos Aires, por ejemplo, Asociación de Travestis y Transexuales Argentinas, que después le agrega una tercera T de transgénero ya hacia principios del siglo XXI. Pero todo ese activismo, que es cierto que todavía estaba hacia fines del siglo XX muy situado en Buenos Aires, empieza a expandirse en los 90 ya con los encuentros nacionales LGTB. Bueno, y empieza a haber experiencias, por ejemplo, en Córdoba, ACODO, Asociación contra la Discriminación Homosexual, Las Iguanas, que fue una de las primeras agrupaciones que visibiliza las identidades transmasculinas, los que hoy llamamos varones trans, que también surge en Córdoba. Un referente, por ejemplo, era Mauro Cabral, que fue uno de los autores de la Ley de Identidad de Género y de los principios de Yoga Carta. Después ya no estamos pensando ya en el segundo gobierno de Cristina en el 2012, pero digo, esta es la historia que tienen estas luchas, que tenían, como digo, expresiones de visibilidad pública, expresiones de politización en los márgenes del sistema político, hasta que llegan Néstor y Cristina, ¿no? Sobre todo con la llegada de Néstor, que cobra auge y una legitimidad inaudita el discurso y el activismo de los derechos humanos, y permite, por ejemplo, empezar a derogar toda esta legislación contravencional, que en el caso del colectivo travesti trans era lo que habilitaba la persecución y la represión, la persecución, la criminalización de la identidad travesti trans en la vía pública, con mucho trabajo desde el Ministerio de Justicia de la Nación en las provincias para que se deroguen los códigos contravencionales, los códigos de falta, y después se empieza, bueno, de hecho con Néstor se logra plasmar el primer, no es el primero, porque hubo otras legislaciones antidiscriminatorias, pero un plan nacional antidiscriminatorio en el cual tienen intervención activistas LGBT, ¿no? En 2005. Que eso después, bueno, fue importante para después poder pensar en el 2010, tener la gran conquista, la que fue el parteaguas, que fue el matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Ya durante el primer gobierno de Cristina, y que habilitó después la sanción de la ley de identidad de género. Y fíjate vos que cuando vamos a Córdoba, ese contexto de ebullición que se dio a nivel nacional y de politización impactó mucho en Córdoba. Porque si bien hubo marchas del orgullo, hubo un activismo antes del kirchnerismo en Córdoba, el sostenimiento de las marchas del orgullo en Córdoba se empieza a dar a partir del 2009, cuando se forma un activismo que demanda matrimonio igualitario, y a partir del 2009 ya todos los años se hacen marchas del orgullo en Córdoba. O sea, el matrimonio igualitario marca un antes y un después. Estos activismos, estas luchas que estaban más en las periferias, en los márgenes, empiezan a disputar la centralidad y empieza a consolidarse como sujeto político el movimiento de la diversidad sexual. Matrimonio igualitario y bueno, y ley de identidad de género, que fue como la partida de nacimiento de un sujeto político travesti trans, nacional y popular, fueron nuestras grandes conquistas. Y que, bueno, habilitaron mucha articulación política y, bueno, permitieron que después podamos tener otras leyes que nos enorgullecen, como la ley de cupo, inclusión laboral travesti trans, que también tengo que decir que nuestra diputada Gaby Esteves fue una de las coautoras, que por supuesto esto fue trabajado con muchísimas agrupaciones activistas de todo el país, a nivel federal, digamos, ¿no? Ya hoy, sin dudas, no podemos situar en Buenos Aires el centro de donde irradia la politización de estas luchas, ¿no?
Pero bueno, eso es algo relativamente reciente. Y en Córdoba en particular, bueno, sí vemos que las marchas del orgullo año a año, ¿no?, desbordan la participación política, incluso ya no solamente participan movimientos o agrupaciones que tienen identificación política partidaria, sino muchísima ciudadanía que a lo mejor no se identifica con ninguna fuerza política, pero se acerca justamente porque creo que lo que más ha logrado construir nuestro movimiento social, gracias a este proceso de politización que habilitó el kirchnerismo, es, bueno, mucha sensibilidad social. Y me parece que eso es un límite que tiene, por ejemplo, la agenda antiderechos de Milei. Porque cuando quieren avanzar, que todo el tiempo buscan avanzar contra nuestros derechos, yo veo que hay como un límite que le pone la sociedad. Como que hacia allá atrás no queremos volver. Queremos pensar que las infancias tienen que vivir en libertad, digamos, tienen que explorar, tienen que reconocer muchas posibilidades de ser, de existir. Ay, justo te iba a preguntar, en el hoy, ¿cómo veías ese discurso de odio de Javier Milei? Si había logrado penetrar pero vos algo me lo estás contestando ahí, ¿no? De que como que hay un límite, como que tanto en lo que ha sido la política de derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la comunidad trans, por lo menos lo que uno ve, pero quería saber de tu mirada, ¿no? Si realmente vos vivís en la calle como una situación de amenaza o no, o vos lo tomás ya como que hay una conquista ahí y que vamos para adelante. Bueno, son las dos cosas en realidad, porque por supuesto que los discursos de odio, y sobre todo cuando los discursos de odio son discursos oficiales, que los viraliza el presidente a través de cuentas oficiales, redes oficiales, con todo un ecosistema político mediático, ¿no?, que es la plataforma, digamos, de la circulación de esos discursos de odio, por supuesto que eso es preocupante y que eso también condensa en relaciones sociales, en relaciones violentas, en crímenes de odio, digamos, las palabras no se las lleva el viento, no son solo palabras. Las palabras, bueno, se materializan después en el aumento de femicidios, en el aumento de transvesticidios, claro, de crímenes de odio, y eso es muy preocupante, porque, bueno, esa es la disputa que están dando, que no es una batalla cultural como una batalla solamente de ideas, digamos, ¿no?, que tiene su correlato en prácticas de odio, de exclusión, de violencia, de muerte, ¿no? Y por eso nosotras decimos que lo que hay detrás de ese proyecto político tiene que ver con el odio, con la muerte, con la violencia, y nosotros creemos que lo que tenemos que contraponerle es el amor, la solidaridad, el sentimiento de comunidad, esto que decía recién, esta sensibilidad, esta empatía, que además tenemos mucho trabajo en ese sentido, porque tenemos trabajo en el sistema educativo. Por ejemplo, otra gran conquista que tuvimos también durante los gobiernos kirchneristas fue la ESI, que también está siendo tan atacada, porque la ESI permite trabajar, ¿no?, esta perspectiva de género, que también es tan atacada por ¿Cómo está hoy la ESI, digamos, dentro del sistema educativo? Justamente es muy difícil implementarla porque, bueno, sabemos que el sistema educativo también después de los 90 quedó muy fragmentado, ¿no?, donde es muy difícil coordinarlo a nivel nacional por las potestades que han tenido las provincias. Y bueno, hay provincias que son mucho más permeables también a las presiones de estos grupos antiderechos, también por algunas tradiciones, por ejemplo, religiosas, que es cierto que con el kirchnerismo se habían logrado aplacar, pero no negando la religiosidad o la inscripción o la identificación con un culto, sino mostrando que justamente, como estas son luchas democráticas, que lo que ponen en valor son la pluralidad y la diversidad, se puede convivir, incluso, bueno, eso pasó mucho con el matrimonio igualitario, ¿no? Pudimos ver el viraje de algunos actores que en ese momento tuvieron una posición muy antiderecho al matrimonio igualitario, como en ese momento era Bergoglio, hoy el Papa Francisco, y vimos cómo a partir de ahí empieza a virar su concepción de la comunidad LGBT, su representación en el campo, bueno, de la sociedad, digamos, ¿no?, de los derechos a los que tiene acceso. Entonces, todo eso que habíamos logrado construir en el sentido de ampliar, ¿no?, de convocar, de mostrar otra perspectiva
en el cual pudimos, por ejemplo, romper con asociaciones que históricamente habían logrado hacer los sectores conservadores, por ejemplo, no sé, de la homosexualidad, con las perversiones, con las enfermedades, con las patologías. Bueno, esta nueva derecha, que de nueva a veces parece que tiene poco, ¿no? O sea, hay un discurso muy recalcitrante, muy conservador, y que si estudiamos un poco de historia vemos que no es nuevo, y que combina lo peor del neoliberalismo con el conservadurismo. Bueno, esta derecha nos quiere volver hacia ese lugar. Entonces, ¿por qué se meten con la ESI? Porque dicen, no, eso es contaminar la cabeza de los niños, cuando en realidad lo que vemos es que la ESI ha permitido que los niños puedan denunciar situaciones de violencia, de violación, abusos sexuales que encima siempre a esa edad suelen transcurrir en la casa. Entonces, bueno, realmente es muy criminal, es muy regresiva, digamos, ¿no? Toda esta agenda, por todo lo que está, por todo lo que nos quiere hacer retroceder. Pensemos, por ejemplo, el lunes tenemos un evento en Córdoba organizado por una agrupación trans, que es la Casita Trans, que es el Congreso de Niñeces Trans. Bueno, en Córdoba, justamente por toda esta militancia, por toda esta construcción política que desbordó, como digo, los cauces institucionales y partidarios, este Congreso, que fue muy atacado por sectores conservadores y gubernamentales. Estuve en un evento, justo estábamos celebrando los 50 años del fallecimiento de Tosco, y al frente en el Patio Olmo estaban en contra de este Congreso. Había un grupo activando, no sé, no eran muchos, pero había. Hubo movilizaciones y hubo presiones por estos grupos antiderechos, pero en Córdoba, justamente por toda esta militancia que logramos construir con alianzas, por ejemplo, con la UPC, para nombrarte un sector. Patas sindicales. Sí, o por supuesto la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, espacios políticos. Bueno, Gaby también presentó un proyecto de declaración, incluso también hubo dirigentes políticos de otros espacios de la legislatura provincial que también acompañaron, porque también ahí hubo legisladores que quisieron clausurarlo al Congreso, censurarlo como en épocas dictatoriales. Bueno, en Córdoba no lo lograron, pero en Tucumán, por ejemplo, lo lograron. En septiembre, justo yo estaba participando de unas jornadas travesti trans en Mar del Plata, y las compañeras que están organizando el Congreso de Niñeces del primero en Tucumán, lograron, pues, los sectores conservadores lograron bajarlo. En Córdoba va a ser la segunda vez que se hace. El año pasado fue hermoso porque se puede hacer en una facu que no es una facu progresista de la Universidad Nacional de Córdoba como odontología, pero convocó a profesionales de las distintas áreas, porque son muy lindos por eso, ¿no? Tiene porque que ver esto, las alianzas. Fide, disculpa, Ariel, capaz que tenía alguna pregunta, pero tiene que ver esto, digo, hay una batalla cultural ganada. Justamente poder Estoy asociándolo al factor llamar la juventud, atención. y pensando también que en Córdoba hay una usina por el tema de las universidades públicas y todo, de jóvenes. Digo, hay ahí en el factor joven. Yo me imagino las marchas, yo he participado en las marchas del orgullo, y vos cuando caminás las calles y los camiones y todo el FEDER, yo veo mucha juventud, mucha. También hay gente grande, pero veo mucha. Digo, que hay una relación en eso. Bueno, sí, totalmente. Justo estaba escuchando la entrevista que hacían antes, y a mí me parece que eso es un error, dar a la juventud como un sujeto político que ya está tomado por esta nueva derecha, digamos, que ya las agendas de la nueva derecha han permeado en el sector juvenil, digamos, ¿no? Como que hay un componente generacional, porque yo, que además soy docente y estoy en los años más, en primero, segundo año de la facu, te puedo decir que los jóvenes pueden a lo mejor apoyar medidas que se pretenden como innovaciones en el campo económico, ¿no? Digamos, todo el discurso más orientado a la reforma, bueno, a reformas que como espacio político también tenemos que empezar a dar esas discusiones sobre la reforma laboral, sobre el mundo del trabajo de hoy, por supuesto, pero de ninguna manera los jóvenes, incluso con identificaciones fuertes, ¿no? con esta nueva derecha, apoyan, la derogación de la ley de identidad de género, por ejemplo. O volver a reprimir, a condenar la homosexualidad, porque para ellos ya es una opción válida, legítima. Yo no diría que es que hemos ganado una batalla, porque, bueno, en política nunca hay garantías, digamos, ¿no? Siempre, lo dijo Cristina también el otro día en una carta,
ni las derrotas ni los triunfos son definitivos, Claro, son para siempre, claro, ¿no? claro. Y por eso es siempre tan importante la politización, y por eso es importante que las marchas las hacemos todos los años, Claro. convocamos siempre nuevos sectores. Mañana tenemos una marcha. Quiero decir también que como Fuerza Patria tenemos un camión. Vamos a encabezar, porque desde Fuerza Patria nuestro camión se llama Patria Diversa, y justamente convocamos al colectivo que ha sido siempre el más discriminado, el más excluido, el más vulnerado en sus derechos, que es el colectivo travesti trans, que en todo el país encabeza la Marcha del Orgullo, se suma a nuestro camión, se suma al camión de Patria Diversa, así que también tenemos ese orgullo como espacio político de poder justamente haber ampliado con organizaciones que a lo mejor no les preguntamos ni qué votaron en la última elección, ni dónde están trabajando, pero los convocamos por una agenda común, porque estamos defendiendo estos derechos que sabemos que nos pertenecen, que ya no son propios de una comunidad particular, sino del pueblo argentino. Así que bueno, mañana marchamos desde el Parque de las Heras a partir de las 14 horas. Ahí vamos a estar ya decorando el camión, que hemos trabajado muchísimo también. Y además fue re lindo porque no solamente vamos a marchar con asociaciones del colectivo LGBT, sino que compañeras de los barrios, de las murgas, de todas estas compañeras que organizaron los festejos de los Días de las Madres en los distintos barrios, de las infancias, que creo que fue, Pablo, lo más lindo que tuvo nuestra campaña, la campaña de Fuerza Patria en Córdoba, todo ese despliegue territorial. Bueno, esas compañeras eran las que más nos insistieron, tengamos nuestro camión, terminemos el año poniendo la alegría a la lucha, porque es una lucha larga. Entonces, no, tampoco nos tenemos que dejar tomar por ni los éxitos ni por las derrotas. Es un largo camino y bueno, hay que ponerle el cuerpo, pero me parece que también tenemos que disputar eso, tener la alegría. Como decía Jauretche, los pueblos deprimidos no vencen, así que mañana va a ser una instancia de lucha y de felicidad popular. Muy bueno, muy bueno. Espectacular. Yo entendí de lo que expresaba Federico. Y me parece bueno que lo analicemos, más como que han ganado al sector de la juventud, dándolo como algo definitivo. No lo entendí así, más bien lo entendí que tenemos que hablarle más expresándole los beneficios a futuro de las políticas de nuestro espacio, más que intentar mostrarle lo que pasó. Porque lo que pasó es como que se entiende que ya está, que vos lo dijiste, o sea, sus derechos están... Ya están conquistados. Ya están conquistados. Eso ya está. Decir, Si ¿qué bien más? ¿Qué más? Los que somos militantes sabemos que, vos lo dijiste, sí, están conquistados, pero están en riesgo. Pero por ahí cambiar el ángulo del discurso y mostrarle que vean una mejoría a futuro de seguir practicando estas políticas, más que mostrarle lo bien que estuvimos en el pasado. Así lo entendí yo, a lo mejor. No. Sí, en realidad yo escuché la parte en la que hablan de los jóvenes y lo que a priori, digamos, quiero poner en duda es esto de que sean los jóvenes el sujeto de la nueva derecha, digamos, porque me parece que para entender, digamos, cómo pregnó la nueva derecha, no podemos focalizar solo en los jóvenes, porque focalizó en las clases populares, en las clases altas, en los empresarios, En los adultos en los trabajadores, claro, o sea, es como, me parece que desde la pandemia se ha puesto en los jóvenes mucho foco, recuerden cuando, bueno, las violaciones de la cuarentena, y me parece que a veces no estamos pudiendo entender, bueno, ¿qué están trayendo ellos, digamos, también, ¿no? a discutir? Y me parece que si creemos de que ya están como muy identificados con esta agenda de la nueva derecha, no estamos viendo que, por ejemplo, los jóvenes, como decías vos, Pablo, recién, son protagonistas también de las marchas del orgullo. Y son los que no están dispuestos a resignar estos derechos en materia de igualdad. Y capaz que muchos jóvenes y muchos adultos, también, mayores y trabajadores y empresarios, evidentemente, hay algo que traes vos, Ariel, que es esto de como estrategia, digamos, ¿no? Para ya pasar también un análisis más político, que sí, yo creo que tenemos que, y sobre todo creo que tenemos que proyectar desde Córdoba propuestas a futuro, reformas concretas, políticas concretas. Después de la elección nosotros hemos tenido como espacio político tanto Fuerza Patria como la Cámpora, Casa Patria, que son las organizaciones a las que yo pertenezco, plenarios, instancias de debate, de discusión, de autocrítica,
de revisar nuestra estrategia también de campaña, cómo estamos comunicando nuestras ideas, qué nos falta. Y eso siempre es necesario. Pero creo que el error a veces del diagnóstico de dejar de hablar del pasado y hablar del futuro es que, a ver, no podemos entender dónde estamos si no entendemos de dónde venimos. O sea, no podemos negar lo que pasó. En este caso, es importante recordar, bueno, cómo se conquistaron estos derechos, porque no nacieron de un repollo, digamos, el matrimonio igualitario, la identidad de género, y te puedo asegurar, te lo digo de nuevo como docente, que muchos jóvenes no saben de que en el 2010 hubo una presidenta que incluso se dispuso a disputar con el jefe de la Iglesia Católica en su momento, con el cual no tenía, quedó demostrado, no había un problema personal. Fue una discusión en torno a estas cuestiones, digamos, en la cual Cristina decididamente dijo, no, esto no se trata de la guerra de Dios, esto es una cuestión de democracia, de pluralidad, de sociedades contemporáneas. Bueno, yo creo que sería un grave error pensar que proponer futuro significa dejar de historizar y dejar de estudiar historia. De hecho, creo que también eso fue una de las grandes ideas de una de las últimas cartas de Cristina. Si no entendemos la historia, no entendemos dónde estamos y no vamos a saber para dónde ir. O sea, ese viaje al futuro que yo creo que la política nosotros lo tenemos que proponer y tenemos que poder escuchar, eso me parece muy importante, escuchar a los jóvenes lo que están demandando, escuchar a todos los sectores sociales, pero eso no supone borrar la historia. Eso supone justamente poder tener una comprensión histórica del momento en el que estamos y de los cambios y las reformas que tenemos que hacer. O sea, en todo caso, que la historia no nos lleve a dogmatismos, a lugares fijos, estáticos, sino que podamos encarar esa revisión, incluso de nuestras propias prácticas históricas, para poder transformarlas. De ninguna manera negarle la historia. Conocerla, bueno, para poder comprender el momento que vivimos hoy y hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que proponer. Porque la sociedad está demandando cambios, está demandando muchos cambios, y a lo mejor la confusión generalizada es que a los cambios y a las innovaciones, a lo nuevo, lo está trayendo este gobierno. Bueno, es lo que decíamos hace un rato. En realidad, si estudiamos historia, vemos que esto es como dice esta canción, son servidores del pasado en copa nueva, digamos. No hay novedades radicales en esta reforma laboral, en esta pérdida de derechos, en esta economía de valorización financiera, ¿no? En esto de que el tipo de cambio, tener planchado el dólar está generando en la clase media, ¿no? Como toda una paz, una calma momentánea que sabemos después cómo termina. Lo vivimos hace 30 años esto. Entonces, por eso me parece muy importante también volver a la historia y, por supuesto, proponer futuro. La política tiene que poder proponer un futuro mejor para todos y para todas. Yo creo que ahí, y ahí ya me pongo más más que entrevistador en el lugar de la posición que también tenemos desde el Solidario, que en el programa de la semana pasada leíamos la invitación que hace Cristina a debatir qué Estado necesitamos, a debatir la educación pública, la salud pública, a debatir, por supuesto, cuando hablamos de producción nacional, a debatir el nuevo mercado de trabajo, obviamente teniendo en cuenta la historia, pero creo que uno de los análisis, de los balances que nosotros sacábamos, era que hicimos una campaña para ponerle un freno, retomando lo bueno que hicimos, pero nos quedamos cortos en llevar algunas propuestas que tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? Tomándolo nuestra historia, pero cómo pensamos hacia adelante, porque los tiempos van cambiando, ¿no? Y déjame que te agregue algo, Pablo, en esa enumeración que hiciste, que es central, pero pensar a las juventudes. La escuela, la necesidad de transformar la escuela, porque hoy hay un anacronismo en el sistema educativo. Eso Cristina también lo viene proponiendo. El otro día con una compañera de secundarios recordamos ese Congreso Educativo Nacional, Imaginar y Transformar, en el que ella cierra como oradora, que tuvimos talleres debatiendo distintas problemáticas. Yo, por ejemplo, estuve en el taller de ESI. Bueno, la necesidad de encarar las
reformas que requiere nuestro sistema educativo, porque hoy es un viaje al pasado la escuela hoy. Digamos, no está pudiendo preparar a los jóvenes para el mercado laboral, con la incorporación de tecnología, de la inteligencia artificial, los desafíos que eso supone para la evaluación. Bueno, incluso hasta repensar si lo que necesitamos son todos profesionales universitarios, esto de que salís de secundario tenés que ir a la universidad. Bueno, ¿qué pasó con los oficios, con los técnicos, digamos, ¿no? Volver a repensar todo el sistema educativo en todos sus niveles. Lo mismo con el sistema de salud, que también lo venimos viendo, digamos, ¿no? Las obras sociales hoy porque el ancla decía recién, es el precio del dólar, pero también es el salario. Eso está generando que las obras sociales están explotadas, digamos, cada vez pierden más convenios con distintos hospitales, porque, bueno, además sabemos que la salud es un negocio, entonces avanza la medicina privada, la salud pública desfinanciada, las obras sociales desfinanciadas. Bueno, tenemos que ver también qué hacemos con el tema de salud. Y otra cosa para cerrar, que me parece clave, que también Cristina lo viene diciendo, la reforma de la estatalidad. Porque Milei logró, justamente por todo el enojo, el hartazgo de nuestra sociedad, porque no encuentra satisfacción en las demandas, porque van a pedir un turno al hospital y lo patean para 3 meses, si es que encuentra alguien que los atienda porque están de paz, lo mismo en el sistema educativo. Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que discutir para hacer los cambios que nuestra sociedad necesita y para poder volver a entablar ese diálogo, ese ida y vuelta, y que la política pueda hacerse cargo de las demandas y de las necesidades sociales. Y para eso sí es sin dogmatismo, porque si nosotros creemos que volvemos, por ejemplo, ¿qué sería volver a un dogmatismo? Lo público por sobre lo privado. Hoy no se puede pensar en contraposición lo público de lo privado. Hoy es lo público y lo privado, y cómo generar sinergia y coordinación entre esos ámbitos. Clarísimo, como siempre, Fidel Azarian, doctor en ciencia política, docente, militante de trans. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es clarísimo y alentador tu mensaje. Nos llena de energía. Nos llena de energía, realmente. Muchas gracias. Para cerrar, gracias por haber venido, y para cerrar, así rápidamente, invita a los eventos a nuestras oyentas, a nuestros oyentes. Mañana marchamos desde las 14 horas en Parque Las Heras. Los y las invitamos al camión de Fuerza Patria, que se va a llamar Patria Diversa, que ya va a ser un camión que lo van a ver de lejos, porque lo hemos decorado con guirnaldas, con gigantografías, con banderas. Estamos haciendo una invitación amplia a todos los que quieran marchar, festejar, van a tener muy buena música, tenemos DJ, sonido, tenemos de todo, así que le vamos a poner mucha alegría a la lucha de mañana y vamos hasta el Buen Pastor, donde cerramos en el Buen Pastor con escenario, con bandas. ¿Va a haber un acto? Va a haber un acto con discurso y después con bandas de distintos grupos, porque bueno, esto es una organización muy amplia, ¿no? La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo reúne de todos los espacios políticos y además también hay otros grupos que no participan de esa comisión, pero que también se suman a marchar. Es una marcha sumamente plural y, como decía recién, es un orgullo para el pueblo argentino. Trasciende por mucho las fronteras de una comunidad particular como es la comunidad LGBT. Muy bueno. Las esperamos y los esperamos a todos mañana, entonces. Muchísimas gracias, Fidel. Gracias, Fide. Gracias a ustedes.